La Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana ha sido, desde hace ya bastante tiempo, una institución de liderazgo, de vanguardia en la generación y formación de profesionales del derecho. Vamos a platicar con Francisco Vázquez, el secretario académico de la Facultad de Derecho de la UP, sobre los retos, los desafíos que tiene la enseñanza del derecho y el trabajo que están haciendo de revisión de su plan de estudios. Bienvenidas, bienvenidos a Introspectiva. Empezamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Pues ya estamos aquí en esta conversación con Francisco Vázquez, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Fíjense, nada más y nada menos. Francisco, bienvenido. Miguel, muchas gracias. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto saludarte. Oye, ha cambiado mucho la enseñanza del derecho, ¿no? Tenemos nuevos retos, nuevas perspectivas, incidencia de cambios tecnológicos y la Universidad Panamericana juega un rol indispensable. La Facultad de Derecho de la UP, pues es de las más prestigiosas en México. En todos los rankings salen ustedes en los primeros lugares y ahora te toca a ti como secretario académico, Francisco. ¿Cómo se ve desde la UP el estado actual de la enseñanza del derecho? Pues me parece que es un reto mayúsculo en la medida en que lo que hemos venido haciendo en la facultad es acercarnos a los principales despachos del país, que dicho sea de paso son los principales empleadores de nuestros egresados, al tiempo de los colegios de abogados más importantes, precisamente para ver qué es lo que le está haciendo falta al jurista contemporáneo en el desarrollo de la práctica profesional. Y nos hemos topado, si me permites, con retos que apelan a la universidad en general y que apelan propiamente a las escuelas y facultades de derecho en lo particular. En el primer ámbito, me parece que uno de los retos, y lo planteaba en un artículo reciente la rectora de la Universidad de Navarra, lo que está puesto en tela de duda o está en riesgo es esta posibilidad de la universidad de acercarse a la búsqueda de la verdad en un contexto de libertad, ¿no? Y esto por dos razones y dos frentes muy concretitos. El primero de ellos es estos contenidos ideológicos y políticos que están permeando la universidad y que muchas veces empiezan a generar censuras. Por ejemplo, ¿no? Cada vez lamentablemente vemos que alumnos demandan a profesores por determinados contenidos que enseñan, o bien censuras a conferenciantes, o bien leyes, a lo mejor todavía no en este país, gracias a Dios, pero leyes que impiden que se desarrolle alguna asignatura o que impulsan determinada investigación. Esto, en pocas palabras, pues me parece que no solamente coarta la libertad de expresión de cualquier ciudadano, la libertad de cátedra de cualquier académico, sino lo que hoy en día es la libertad académica, ¿no? Que la universidad debe ser eso, ¿no, Francisco? Pues me parece que la universidad nace en la Edad Media como el espacio privilegiado de libertad, de discusión, de generación de ideas. Así es. Y es una preocupación, como tú sabes, que pues me parece que ya es global, al punto de que en el seno de la Comisión Interamericana, pues en el 2021 se emiten estos principios por la libertad académica, ¿no? Yendo más allá de que solo la libertad de cátedra para el profesor, pues que haya ese contexto en donde estudiantes, alumnos, investigadores, docentes puedan enseñar, transmitir, investigar, transformar, y todo en un contexto de amplia libertad. Y me parece que hay un primer reto que las universidades tenemos que cuidar. El segundo de ellos me parece que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje a partir de la tradicional especialización. Si cada asignatura me parece que se requiere una cierta especialización y se desarrolla a partir de un marco conceptual, de una metodología, de una tradición en cuanto a la enseñanza, pero hoy por hoy los problemas sociales son mucho más complejos que eso. Verías ahí, por ejemplo, en derecho, de abrirnos a otras áreas de conocimiento, de dialogar con... Pues sobre todo me parece que es un reto no solamente para los profesores, sino que tenemos que saber transmitir a nuestros alumnos. Y es el hecho de Margaret Archer, también profesora de la Universidad de Navarra, planteaba el concepto de metaflexión, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tenemos de sentarnos a escuchar al que piensa diferente dentro de nuestra misma disciplina o incluso al que piensa diferente en otras disciplinas, con la posibilidad de tender puentes de comunicación, de diálogo, para acercarnos de manera más libre a esa verdad que intentamos descubrir? Y ahí los abogados somos como muy fragmentados, ¿no? Pero además nos gusta, yo creo, lo promovemos casi, ¿no? O sea, somos muy gremiales también. Es correcto. A mí me llama la atención, por ejemplo, alumnos que
pues desde primeros semestres asumen el reto de, por ejemplo, llegar a ser notarios, ¿no? Y ves cómo desarrollan toda su carrera en esa lógica, y me parece que eso pues va haciendo que los juristas seamos menos completos o menos integrales, independientemente de lo que hayamos decidido como vocación profesional. Oye, qué bueno que lo dices, porque además en el mundo contemporáneo también, perdón por este lugar común, pero la vida da muchas vueltas. Es correcto. O sea, que tú digas, yo toda la vida voy a desempeñarme en este tema o en este otro, híjole, no sé. Entonces ahí es donde me parece que ahí tiene que haber una mayor interdisciplinariedad, no solamente entre las distintas asignaturas del derecho, sino con otras disciplinas o conocimientos. En pocas palabras, creo que la universidad está llamada a no ser anti nada ni anti nadie, ¿no? Sino justo tener esa apertura de diálogo, de comunicación, para generar mayor conocimiento. Eso en términos generales. Sí. Ahora, si quieres, entramos a los retos que hemos advertido en este ejercicio que estamos haciendo en la Facultad de Derecho de pues repensar el plan de estudios, ¿no? Un plan de estudios para el jurista contemporáneo del siglo XXI. Primer reto, vencer la enseñanza tradicional propia del derecho, ¿no? Somos muy tradicionalistas en la manera de transmitir nuestra enseñanza. De lo que se trata, creo yo, es, como decía Antonio Machado, cosechar flores nuevas en raíces viejas. No se trata de simplemente dejarlo pasado, sino abrevar de lo bueno, pero ver la manera en cómo podemos ir interpelando de mejor manera a nuestros estudiantes. No hay duda que las generaciones han cambiado. Sí. Y en este sentido, ya vienen... hay que transitar de ese formalismo jurídico de la enseñanza a un modelo mucho más flexible, que sea más tópico, ¿no? Más tópica jurídica, más argumentación jurídica, sí. Y sobre todo también que esté conectado con la realidad social, ¿no? Es decir, si los juristas no nos comprometemos a cambiar esa realidad social que estamos viendo, pues no sé quién. Y lo tenemos que empezar a hacer desde la universidad. ¿Qué áreas de oportunidad ves ahí? Es decir, cuando dices, Francisco, a ver, vamos a estar más atentos a la realidad social. Pues una realidad social bien compleja en México. Correcto. O sea, tenemos en el país una serie de problemáticas que desde luego pueden ser atendidas con una visión jurídica, con un compromiso social de la abogacía, pero ¿dónde ubican ustedes esas áreas de oportunidad? ¿Lo tienen mapeado? ¿Lo tienen detectado? Mira, hay un ejercicio muy interesante en la Facultad de Derecho, que es el bufete jurídico gratuito. Sí. Hoy por hoy son 32 pasantes, que son estudiantes de la facultad, que están atendiendo, pues ante todo son casos en materia civil familiar y en materia penal de personas de escasos recursos. No te quiero decir los casos que hay ahí, ¿no? Que se atienden al año. Y un poquito el ejercicio sería llevar esta experiencia que se llevan algunos alumnos de la facultad, pues ampliarla para que sean la mayoría, no solamente estos 32, 35 que pasan. Que todos los alumnos de la Facultad de Derecho de la UP tengan ese contacto, con ¿no? Esa problemática, que debe ser durísima esa problemática, ¿eh? Sin duda, pero también bien satisfactoria, porque ahí es donde ves que se puede concretar, si no la justicia completa, sí la justicia en los casos en donde se hace falta. Oye, nos decías, a ver, entonces, esta capacidad, la tópica, la argumentación, ¿qué otra cosa en la revisión que están haciendo el plan de estudios en la UP? Pienso yo que mayor equilibrio, y eso a lo mejor la facultad lo ha intentado mantener, pero hay que volverlo a reflexionar en torno a lo que decía don Héctor Fixamudio, ¿no? Las dimensiones del saber jurídico, ¿no? El derecho como objeto de una reflexión de segundo grado, el derecho como hecho, más sociología jurídica, el derecho evidentemente como norma, que es normalmente ahí donde se centran las escuelas y facultades de derecho, ¿no? En estudiar las fuentes del derecho, ¿no? Seguimos codigueando, ¿no? Como lo digo yo. Muy bien dicho. Y en ese sentido, creo que hay que dar un paso más para que los juristas del siglo XXI sean... Pero simplemente ahí nos falta muchísimo, ¿no, Francisco? Estoy hablando en general. Sí, yo sé que la UP tiene una postura de liderazgo y de avanzada, de vanguardia incluso, pero la enseñanza del derecho en general todavía es muy codiguera, ¿no? Sí, estás formando abogados codigueros. Ahí es donde hay que cambiar el chip en primer lugar de los docentes, ¿no? Pero también el cambio generacional se viene, y creo que se viene bien, ¿no? Ya con este tipo de... ¿Ustedes cómo lo están viendo ese cambio generacional? Porque muchas veces pasa que cambias el plan de estudio, pero los profesores son los mismos. Y sigue siendo lo mismo. Y siguen siendo lo mismo. Y ahí... Aquí, por ejemplo, en la facultad lo que hemos intentado, impulsado mucho, es que los profesores que son, digamos, esos grandes baluartes de la facultad,
pues no lo dejen de ser y se acabó, sino que nos ayuden en la formación de nuevos cuadros, porque insisto, tienen todavía mucho que transmitir y que dar, pero son esos nuevos cuadros, ¿no? Pues sobre todo profesores adjuntos, profesores ayudantes, los que pasado mañana van a ser los titulares y tendrán quizá mayores posibilidades de entender estos nuevos paradigmas. Te comento otro que me parece que es muy importante, que es, ya lo decía un poquito, la interdisciplinariedad, ¿no? en las asignaturas, ver los límites de una asignatura para intentar ponerla en contacto con otra y pues arribar a mejores soluciones. Hoy por hoy tenemos un ejercicio que ha salido, bueno, que se está diseñando y seguramente será muy interesante, que es un seminario en materia de migración. Seminario dirigido para alumnos de Derecho y de Filosofía, porque el fenómeno de la migración se puede analizar desde el punto de vista antropológico, sociológico, filosófico, jurídico, económico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues va a ser bien interesante. Yo estoy intentando incluso ahí inscribirme como alumno, ¿no? Claro. Porque van a ser 10 alumnos de Derecho, 10 de Filosofía, Oye, dialogando. Y en un país como México. Además. Ah, bueno, fíjate, interesante. O sea, el fenómeno migratorio en México marca al país. Es un seminario que, dicho sea de paso, va a recibir como alumna, recibimos ahora en el siguiente semestre una alumna de la Universidad de Harvard de intercambio, wow, ¿no? Y entonces ella planteaba, ¿y tendrán algo como esto? Pues no lo tenemos, pero se nos parece una muy buena idea, claro, vamos a armarlo. Entonces imagínate ese seminario, incluso con alumnos extranjeros de filosofía de derecho. Y poner a los estudiantes de derecho a pensar desde otras perspectivas, ¿no? Totalmente. A dialogar con gente de filosofía, me parece extraordinario. Y entonces hacer ese acercamiento. Otro punto que nos llamó la atención de esta plática con los despachos de abogados y los colegios es el tema del desarrollo de las soft skills. Normalmente, cada quien desarrollaba esas soft skills como podía. Pero casi por fuera, ¿no? Porque yo no recuerdo que te lo enseñan así en la carrera. ¿No? Estamos hablando de habilidades, por ejemplo, ¿cuáles? De negociación, habilidades de comunicación también, que sepas una nueva expresión jurídica, ¿no? El trabajo bajo presión, la oralidad, como tú le decías. Sí. Cada quien la podía ir aprendiendo como, ¿no? Como podía. Pero salías bastante desarmado de la carrera. No, totalmente, y es lo que nos dicen los despachos de abogados. Ellos lo están resintiendo, me imagino. Sí, por ejemplo, también nulos conocimientos en materia de contabilidad, finanzas. Y este tránsito que tú ya decías, como que nuestro modelo de enseñanza es muy al abogado litigante, ¿no? Sí. Al Rottweiler. Cosa, ¿no?, que a mí me parece muy negativo, ¿eh? Lo digo, lo llevo años diciéndolo, pero lo vuelvo a repetir porque... Y hoy por hoy, pues me parece que... Al Rottweiler. El Rottweiler, sí. El abogado para morder, casi. Exactamente, ¿no? Está diseñado para ganar, para vencer. Sí. Pero hoy por hoy el jurista tiene que saber, justo como decías, negociar, tiene que saber mediar. Este dicho que lo tenemos muy claro, pero que no lo aplicamos, ¿no? Es decir, vale más un mal arreglo que un buen pleito. Estoy convencido. Y eso, pues, a los clientes hoy por hoy cada vez lo requieren más y los despachos lo están detectando. Tenemos que generar planes y programas de estudio que no dejen, digamos, al libre albedrío de los alumnos el desarrollo, ya sea dentro o fuera, sino ver de qué manera lo vamos incardinando en la enseñanza, ¿no? ¿Y cómo? Como me parece que a partir de seminarios y una cosa va pegada con la otra, ¿no? En la medida. Pero, por ejemplo, incorporarlo como materias o seminarios complementarios paralelos a las materias del plan de estudios. Hoy por hoy, por ejemplo, en el esquema del plan de estudios, que me parece que es un tema que tendrá que permanecer, en el último año de la carrera se comprende de seminarios y cátedras. Son optativos, ¿no? Hay una oferta aproximadamente como de 40 seminarios y cátedras. ¿Un año entero? Un año entero, los 2 últimos años. Y son los alumnos los que van eligiendo, ya son temas muy especializados. Pero ¿por qué te hago el comentario? Porque por ahí hay cátedras que las plantean los propios despachos, en donde son los despachos mismos los que transmiten este tipo de habilidades, que pasado mañana es un ganar-ganar, porque es ese despacho el que puede no solamente detectar talento, sino generarlo para que haya más. Entonces, esa sería una vía, ¿no? Pero pues habrá que pensar en qué otras vías podríamos encontrar. Y por último, te mencionaría yo el tema de las nuevas tecnologías. Híjole, importantísimo. No solamente como objeto de estudio, que es fundamental, ¿no? Es decir, hoy por hoy, pues el derecho y la tecnología está implicadísimo, e incluso ahí podría yo extender, ¿no? Nuevas ramas que hoy por hoy seguimos sin advertir como importantes. Tema de medio ambiente. O sea,
O sea, el futuro ya nos llegó, ¿no? Eso que decíamos, bueno, en 20 años vamos a tener ese problema, ya lo tenemos. Oye, y en México hay bastante litigiosidad medioambiental también, ¿eh? O sea, parece que es un tema como más administrativo de cumplimiento de manifestaciones de impacto ambiental, de permisos ante Profepa, y también hay una vertiente jurisdiccional durísima. Y ese es justamente el balance, ¿no?, fino que hay que encontrar, porque siempre que le metes mano a un plan de estudios, pues evidentemente todos los profesores, los docentes, pues saltan, ¿no? Yo quiero más horas, ¿no? Claro, yo quiero más horas para contratos. O no quiten a tal materia o defendiendo, vaya. Pues ahí es donde hay que ver, habrá que ver, el medio ambiente normalmente se desarrolla en materias optativas. Correcto. ¿No? Hoy por hoy me parece que ya tiene que ser algo que sea parte de la columna vertebral y de la conciencia del jurista contemporáneo. Apenas ayer empecé a revisar una tesis doctoral que me pareció muy interesante, donde se plantea, digamos, la reingeniería del Estado constitucional en clave de protección al ambiente, ¿no? Es decir, una especie de Estado constitucional verde, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo tendría que ser? Pero es que ya es lo que tú dices, con un sentido hasta de urgencia. De urgencia, ya en no. un país como México, donde hay tanto deterioro. Ahora, cuando tú dices, Francis, a ver, vamos a verlo transversalmente, etcétera, el ejemplo que acabas de poner es maravilloso, porque el medio ambiente se presta a un análisis de derecho administrativo, de derecho agrario, de derecho constitucional, porque constitucional, hay derechos humanos, claro. Imagínate. Sí, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista... Ahí es cuando te enfrentas a este tipo de temas, pero pueden ser las soft skills, pueden ser los medios alternos, sí me parece que se queda corto un diseño curricular muy de compartimentos estancos, de que esta es mi materia, de aquí no me salgo, este es mi código, vamos a estar un semestre trabajando con este código, porque la práctica también te requiere esa transversalidad. O sea, el cliente llega y te dice, resuelve el problema. No te dice, resuelve el problema en esta materia que tú dominas porque el código lo conoces, no sé qué. Te dice, resuelve el problema. Y ese problema a veces pasa por diversas materias. Tenemos que preparar a las alumnas, a los alumnos en eso también, ¿no? Ahí la Facultad de Derecho, fíjate, desde el 2006 me parece que lleva un paso adelante, porque en el 2006 se reflexionaba en ese nuevo plan de estudios, que es justamente el que estamos revisando ahora, y ya se advertía cómo trabajaban las neuronas en el cerebro, que al final del día trabajan por conexiones laterales. Entonces, el plan de estudio está diseñado de tal manera que, si bien es cierto, llevo la materia, por ejemplo, de teoría constitucional en tercero, al mismo tiempo estoy viendo justicia y derechos humanos. ¿Por qué? Porque son materias en donde son dos profesores, voy a escuchar dos opiniones, y en fin, y de una u otra manera está hilvanado así el programa, pero siempre se puede mejorar y es un poquito lo que estamos haciendo. Hay falencias o hay áreas de oportunidad, como decía yo, en temas de argumentación jurídica, expresión jurídica que se les enseña a los chavos en los primeros semestres, cuando son generaciones que, dicho sea paso, hoy por hoy tenemos el reto que no hemos, yo creo que, sabido medir, ¿no? ¿Cuál es el impacto o los impactos de lo que fue la pandemia en la formación de estas generaciones, ¿no? Sí. Es decir, hoy por hoy lo estamos viendo, ¿no? Es decir, hay profesores que en octavo semestre se quejaron de sus grupos, pues que están muy mal, ¿no? Preparados. Yo digo, bueno, nomás toma en cuenta que el año y medio, ¿no? El año de pandemia más el otro semestre de esquema híbrido, pues fueron alumnos que tomaron obligaciones, teoría constitucional, derecho constitucional mexicano, en sus casas, en el mejor de los casos, poniendo atención a la pantalla. Sí. Entonces, claro, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ¿no? Porque, bueno, todos sufrimos eso. No, y tenías la cabeza en otro lado también. Vaya. Entonces, claro que hay ahí... Y déficits de socialización, déficits formativos en términos generales. Sin duda, la pandemia impactó. Pero me parece que también pues, nos puso el punto sobre la I en torno no solamente a la nueva tecnología como objeto de estudio, sino como modelo de enseñanza. Sí. Y esto es algo que tenemos que reconocer y nos cuesta mucho trabajo, precisamente por esa enseñanza tradicional, ¿no? Es decir, yo suelo escuchar, es que cada vez las generaciones vienen peores. Pues sí, claro, porque seguimos esperando generaciones de como enseñé, ¿no? El derecho constitucional hace 20 años. Lo cierto es que los chavos hoy vienen con otras habilidades, ¿no? Sí, evidentemente vienen con deficiencias, pero me parece que eso lo encontramos en cualquier generación, independientemente del año. Ahora, pero por ejemplo,
las nuevas tecnologías también nos enfrentan, y esto ha sido muy estudiado, a menos capacidad de concentración, menos capacidad de esa lectura de fondo que el derecho sí requiere. Yo no sé otras áreas, pero el derecho de pronto requiere meterte a fondo a una sentencia, meterte a fondo a un libro de doctrina que sí tiene su grado de aridez, su grado de complejidad, y que no puedes revisar el derecho civil mexicano de Rafael Regina Villegas en 20 minutos. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que ahí es donde los docentes nos tenemos que preparar mejor, y por eso el plan de estudios no solamente es esa cuadrícula, ¿no? Sino lo que tenemos que cambiar son a las personas, sí. No solamente la cuadrícula, pues advertir los distintos modelos de aprendizaje que al día de hoy están ahí presentes. Ya no solamente es el teórico, ya no solamente es el auditivo, ¿no? El visual, el reflexivo, el activo, el kinestésico, en fin, darnos cuenta que los alumnos pueden aprender de otras maneras. Y yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Oye, en lugar de dejar analizar la sentencia, ponme un caso práctico, yo le llamo cuarto de crisis, ¿no? Y órale. Entonces, cuarto de crisis, tienes que resolver estas preguntas, la base es la sentencia, ¿no? Pero hay estas otras pistas, y me tienes que entregar un paper de 3 cuartillas en 48 horas, ¿no? Sí. Que es propiamente lo que nos toca hacer como... Sí, porque además luego es lo que te piden en la práctica. En el cliente... Oye, el cliente, el bomberazo en el despacho, oye, necesitamos esto, ya se acercan los plazos, los términos, ¿no? ¿Qué? Y entregas más de 2 hojas y pues el cliente va a decir qué es esto, sí, ¿no? Sí. Entonces... Llegas con tu rollazo de 75 páginas con todos los presentes y el cliente... Fundamentos teóricos, sí. El cliente no historia le importa. Legislativa, evolución del marco jurídico, no, espérate. Entonces yo creo que un poquito, digamos, simplificando quizá el ejemplo, pero en lugar de seguir preguntando el 3x2, quizás preguntar el 2x3, ¿no? Es decir, los resultados serán mucho mejores, matemáticamente es el mismo, pero sí llevar a los alumnos a esos otros modelos de enseñanza, ¿no? Ver la película, ¿no? Y no sé, por ejemplo, la película de las horas más oscuras, ¿no? Sí. Oye, plantéame las diferencias entre parlamentarismo y presidencialismo. A nosotros que nos gusta el derecho constitucional. Por eso te pongo esos ejemplos. Qué buena. No, bueno, pero es que a ti y a mí nos gusta eso, nos encanta eso. Es correcto. Oye, en ese diálogo que venturosamente la UP establece con estos grandes despachos, con gente que está a la vanguardia en el ejercicio profesional, ¿qué modelo de jurista sale? Es decir, porque ahorita nos estabas platicando el proceso de formación, de revisión de plan de estudios, todo, pero la imagen que tú, Francisco, tienes como de el modelo ideal que tú quisieras que fueran tus egresados de la Facultad de Derecho de la UP, ¿qué rasgos tendría? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de la UP, un sentido ético profundo, ¿no? Porque ya cada universidad, cada facultad le tiene que impregnar, ¿no? Pero eso es para todos, yo creo, ¿eh? O sea, a nosotros nos preocupa y es, digamos, uno de los primeros puntos. Bueno, históricamente la UP ha puesto el acento en eso, ¿eh? ¿No? La formación ética, y es algo que reconocen los valores, los despachos, ¿no? Por otro lado, la capacidad de trabajo a presión, ¿no? Es decir, es un tema que también los despachos, aunque también me gustó mucho ya ir advirtiendo cómo ellos mismos también van volteando a la necesidad de cuidar a la persona en el ejercicio profesional, ¿no? Esas largas jornadas y tal, y ahora con los horarios flexibles y el home office, pues eso creo es un ganar-ganar, ¿no? Pero ciertamente hay mucha presión en el ejercicio profesional. Sin duda, y eso lo reconocen los despachos. Me parece que algo en lo que tenemos que fortalecer es una visión más internacional, ¿no? No tan local. En ese sentido, pues no solamente la facultad, sino la universidad misma, pues empuja mucho a los alumnos a los intercambios, ¿no? Estos esquemas que platicábamos respecto de la titulación en sede nacional, pero a partir de cursos, diplomados o seminarios que se tomen en el extranjero. Evidentemente, uno de los temas que más se reconocen es el tema de las prácticas profesionales, que insisto, eso viene desde el 2006, el incardinar en el plan de estudios una materia, ¿no? Cuarto y quinto semestre, los alumnos tienen que salir a trabajar, ¿no? Se tienen que emplear, y ahí es donde, por ejemplo, empiezan las soft skills que desarrollamos de manera indirecta, que las tenemos que ahora desarrollar de manera más decisiva. Oye, pues cómo hacer un currículum, ¿no? Cómo enfrentar una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo, porque sí, de repente en las entrevistas de trabajo la gente llega y te platica ahí unas cosas que dice, oye, ¿quieres el trabajo o no? Así es.
Evidentemente un jurista que conoce el marco legal, pero pues que no se limita a ello. Y pues en términos generales yo es lo que diría, digamos, como rasgos, ¿no? Como pinceladas. También en la UP le han apostado mucho a los temas argumentativos, ¿no? Sí. Ha habido una preocupación especial de filosofía del derecho, digamos, de teoría del derecho. Filosofía del derecho me parece que está bien, aunque yo creo que hay que volver a reflexionar para ver si está bien equilibrado. ¿Porque lo ves excesivamente cargado? No, al revés. Yo creo un que, déficit formativo. Yo creo que le faltaría, y pasa por dos temas. También la manera en cómo estamos enseñando filosofía. La filosofía, pues en sí misma tenemos el prejuicio de que es árida. Y muchas veces lo es por la manera en cómo se transmite. Es lo que te ¿no? iba a decir, depende de cómo la expongas. Puede ser del mayor interés. Si lo haces con caso práctico, por ejemplo, con preguntas que o la deontología jurídica, ¿no? Es lo mismo. Claro. Entonces, yo creo que ahí habría que revisar los equilibrios y sobre todo también la forma en cómo se está transmitiendo. Oye, déjame te planteo algo en este contexto para acercarnos ya casi a la conclusión. ¿Tú ves que el panorama de doctrina jurídica, tú mismo eres autor de obras jurídicas, en fin, da para una formación buena o percibes que en ese diálogo con los despachos, con la práctica profesional, etcétera, como que la doctrina científica, quiero decir, la parte de generación de conocimiento académico se está quedando un poco rezagada? ¿Cómo lo percibes? Es que ahí sí depende, ¿no? O sea, depende ¿Por materia? Pues sí, el ámbito. Pero a ver, una materia en donde tú dirías, híjole, aquí sí estamos bien y nos hemos actualizado, y otra en donde dirías, aquí se ven huecos, áreas de oportunidad. A ver, en términos generales pienso que hay déficit, ¿no? Es decir, porque quizás he escrito mucho en ciertas materias, ¿no? En la nuestra, Constitucional, Derechos Humanos, a partir de la famosa reforma, cantidad de cosas. Ahora habrá que ver qué se ha escrito, ¿no? Y qué tanto se ha avanzado en el tema. Pero ciertamente ha habido una reflexión académica muy sustantiva en materia de derechos humanos. Sin duda. Y la Corte ha ido también generando muchos criterios nuevos. Pero en otros ámbitos, no sé, como por ejemplo el derecho civil, ¿no? Los alumnos seguimos estudiando de los mismos tratadistas. Sí. Insisto, y no es que esté mal, vuelvo a esta frase de Antonio Machado, ¿no? Saber cosechar flores nuevas en raíces viejas. Seguramente habrá una forma, no solamente forma, sino contenidos, acercarse al derecho más desde el punto de vista jurisprudencial, y ahí es donde creo que hay un área de oportunidad. Porque también, por ejemplo, en derecho civil ha habido nuevos desarrollos que no estoy claro que la doctrina los tenga, ¿no? Bueno, ahora se nos viene un reto hoy con la publicación del Código Nacional de Procedimiento. Ya lo empecé a ojear, dije, esto va a dar para todo. ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Verdad, ¿no? que sí? Eso va a ser un reto importantísimo. No quisiera yo ser profesor de Derecho Procesal Civil. Híjole, ¿no? al siguiente semestre. Porque pero qué bárbaro. O sea, hay que empezar ya, ¿no? A reformular, ¿no? Quién saca tantas cosas están ahí novedosas. Mil gracias, Francisco, por esta reflexión, Miguel, y enhorabuena por el gran trabajo que están haciendo en la Facultad de Derecho de la UP. Los admiramos desde siempre. Yo en alguna etapa estuve muy cerca de ustedes, pero siempre estoy atento y pendiente a lo que hacen porque es un trabajo admirable. Enhorabuena. Muchas gracias, Miguel. Encantado. Gracias. Y gracias a usted por hacer posible este programa Introspectiva de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hasta pronto. Pues un gran trabajo el que están haciendo en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, grandes retos y también una convocatoria, ya lo han escuchado de voz del secretario académico de la Facultad de Derecho de la UP, una convocatoria para repensar la formación, repensar el papel incluso de las universidades en general y lo que le pueden aportar a la sociedad. Gracias por su tiempo, gracias por su atención a este programa de introspectiva de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y hasta pronto.